Vamos a conversar ahora con Fabio Riverón, que es presidente de FUESIS, el sindicato que nuclea a los trabajadores del comercio, para conocer su opinión sobre este y otros temas. Riverón, buenas noches, gracias por estos minutos. Buenas noches para ustedes y para toda la audiencia. Buenas noches. Como sindicato, ¿ustedes tuvieron algún tipo de participación en este protocolo que resumía recién el informe que escuchábamos? Sí, participamos, por suerte en realidad hubo voluntad desde primera instancia de parte de las administraciones de los shopping de poder llegar a un acuerdo con la organización sindical para la protocolización de esta situación y la posterior apertura, ¿no? Pero bueno, aquí nos basamos en cuestiones bien científicas, ¿no? Está aprobado por el comité de expertos que elaboró o que generó el propio Poder Ejecutivo, y hay dos técnicos que terminan avalando este protocolo, que son contratados por las propias organizaciones de los centros comerciales. Eso desde la perspectiva de lo que tiene que ver con la situación sanitaria lleva cierta tranquilidad. A nuestro entender le faltaban algunas cuestiones mínimas que por suerte pudimos tener la oportunidad de poderlas agregar, y bueno, con eso llegamos al escenario de posiblemente la firma mañana. A propósito de esas cuestiones mínimas en las que había algún tipo de desavenencia o desacuerdo para que se plasmara finalmente la firma de Riverón, ¿cuáles serían, por ejemplo? La primera tiene que ver con conformar un órgano tripartito o bipartito que haga de monitoreo de cómo va transitando esta situación mediante la emergencia sanitaria y la apertura de los centros comerciales. Aquí estamos en un lugar donde la Comisión Tripartita de Salud nunca la habíamos podido conformar, y bueno, a partir de esto queda conformada, y como te decía recién, ni más ni menos que tiene la situación de estar monitoreando la situación. Para nosotros eso era una cuestión trascendente, para que no quedara solamente una evaluación unilateral o quedáramos sujetos a una inspección del propio Ministerio de Trabajo o del Ministerio de Salud Pública. Entonces, para nosotros era importante que esto apareciera. Y lo otro tiene que ver con una cuestión de que en el caso, que ojalá no pase, pero llegara a suceder que algún trabajador o alguna trabajadora de los centros comerciales da positivo en realidad de COVID-19, Se nos ha cortado este contacto, vamos a ver si lo retomamos. Estamos hablando con Fabio Riverón, que es presidente de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios, sí, con referencia a este protocolo que, como bien decía Rosario hace instantes, este protocolo de apertura de los shoppings se va a firmar en el día de mañana. Retomamos, se había cortado la última frase que estabas diciendo. Bueno, la última que escuchamos nosotros. Que para nosotros estas dos cuestiones que comentaba, lo del ámbito y lo de la no pérdida de salario en caso de dar positivo a algún trabajador, eran como dos cuestiones centrales en realidad en un escenario que seguramente vamos a estar mucho más expuestos, ¿no? Porque estamos hablando de la apertura de un lugar que es cerrado en realidad y seguramente tenga un alto tránsito de la población. Nos decía recién Julio César Lestido, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, que de los 190.000 seguros de paro, un 30%, estamos hablando de casi 70.000 trabajadores, son del comercio. ¿Ustedes tienen cuantificados cuánta gente está en los shoppings en seguro de paro? O puede ser distinta la pregunta, ¿qué porcentaje de trabajadores está en condiciones de arrancar a trabajar el lunes? Nosotros ahí... Una aclaración primero. Lo que tiene que ver con los trabajadores propiamente dependientes de las administraciones de las grandes superficies, esos van a volver en su totalidad apenas se realice la apertura, o sea, el lunes 8. Ahí, total tranquilidad, no va a quedar nadie en el seguro de paro. En lo que tiene que ver con el personal dependiente de los diferentes locales que están adentro de las administraciones, ahí no tenemos un relevamiento exacto de cuánto volvería en realidad, porque yo recuerdo a la audiencia, venimos de una situación bastante complicada, donde la Cámara de Comercio no pudo convencer a la patronal del sector tienda para poder formalizar un acuerdo en realidad donde establecer una hoja de ruta de cómo hacíamos el retorno a los seguros de paro. Entonces, al día de hoy tenemos testeado en función de donde tenemos organización sindical, y los propios sindicatos con esas empresas vienen articulando cómo es el reintegro una vez que se va haciendo la apertura de los diferentes locales. Pero en los lugares donde no tenemos organización sindical, eso se nos ha dificultado enormemente. Entonces, ahí tenemos
un escollo que trataremos de ver cómo lo sorteamos una vez abierta las grandes superficies y ver si podemos hacer un relevamiento lugar por lugar. Riverón, ¿qué esperan ustedes el viernes del Consejo Superior Tripartito, instancia que la van a tener en esa jornada? A ver, nosotros seguimos firmes con las dos propuestas claras que puso el PCNT arriba de la mesa. La primera es ver cómo en realidad hacemos una situación de atender lo que tiene que ver con el empleo. Uruguay va a un escenario donde va a estar en el 15, el 16%, según dicen todos, sobre el mes de agosto. Bueno, parecería que en realidad se terminó el tiempo de decir que la situación del desempleo nos preocupa para pasar a ocuparnos de él. Bueno, ocuparnos implica que realmente se conforme un ámbito donde poder discutir políticas de empleos claras, sabiendo que tiene que haber una diferenciación en virtud de los diferentes sectores que tiene el Uruguay y el ámbito laboral, pero tiene que haber voluntad en realidad de las diferentes partes. Estamos hablando de la Cámara Empresarial, estamos hablando del Poder Ejecutivo, de que este ámbito exista y pueda comenzar a discutir esa situación del empleo. Lo otro, sí, todos adelante. coincidimos que en realidad no... Perdón. No, adelante. Y lo otro tiene que ver con lo del Consejo de Salario estrictamente. Coincidimos en que no están dadas las condiciones ni sanitarias ni económicas para estar dando una discusión de la envergadura que tiene la cantidad de mesas que tendría que estar abarcando a partir del 1 de julio. En ese escenario, la situación nuestra es, si logramos ponernos de acuerdo en la fecha en cuándo se convocaría y ese tránsito lo hacemos sin pérdida de salario para los trabajadores, estamos dispuestos a discutir el momento en el cual sea el escenario justo para que esa convocatoria se realice, pero necesitamos asegurar que en realidad la masa de trabajadores y trabajadoras no pierda salario en el transcurso de ese tiempo. Ese es un eje central para nosotros. Si el viernes eso está contemplado, tendremos condiciones de estar acercándonos a fijar una fecha en la cual estemos dadas todas las condiciones para poder discutir una nueva ronda de Consejo de Salario. Muy bien, Fabio Riverón, estaremos atentos entonces cómo evoluciona esa negociación hasta cualquier momento. Gracias por hoy. Gracias a ustedes por la comunicación y estaremos en contacto.